buenas noches. Hoy es martes. En lugar de Pedro Trujillo y de Silvia Jereda, estamos con Carmen Ortiz para presentarle este segmento de entrevistas. Hablaremos de dos temas esta vez: del antejuicio que ha emprendido el Ministerio Público y la CICIG contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Douglas Charchal, y especialmente el que se conoció hoy, Vladimir Aguilar, ambos por su presunta vinculación por el caso TCQ. En el segundo segmento hablaremos de ese trágico suceso registrado hoy en carretera El Salvador. Un piloto de un automóvil fue baleado aparentemente cuando no se dio el paso a una camioneta cuyo piloto le disparó y se dio a la fuga. Pero de eso hablaremos después. Ahora nos vamos a concentrar en estos casos de la Corte Suprema de Justicia y sus magistrados. Carmen, ¿cómo estás? Adelante. Muy bien, Paola, buenas noches. Presenta, por favor, todos los invitados. Claro que sí, nos acompaña la diputada Ninette Montenegro, de Encuentro por Guatemala, y también Marvin Flores, representante de Acción Ciudadana. Bienvenidos a ambos. Y la primera pregunta, para poner en contexto a nuestro público televidente, es, diputada, que nos cuente de manera muy sintética en qué consiste esta solicitud de antejuicio o esta denuncia que ustedes presentaron en el Ministerio Público, y qué es exactamente lo que hace la FECI el día de hoy, o parece ser que fue el 5 de mayo, en donde se amplía esa denuncia, aduciendo que se tenían pruebas tanto de escuchas como pruebas documentales, para que podamos entender mejor el caso. Sí. Efectivamente, nosotros presentamos una denuncia penal en contra de Vladimir Aguilar, en virtud de que, pese a entregarle pruebas de lo lesivo que podría ser el negocio de la simulación de un contrato usufructo de oneroso, que al final fue una concesión de parte del patrimonio del Estado, usando una figura del derecho privado, subvaluando el precio del metro cuadrado y utilizando además como válidos las figuras del interventor y una figura inexistente del subinterventor, que, como bien lo ha dicho la Corte de Constitucionalidad, ellos están simplemente para resolver el problema que se suscite en ese momento y no para hacer negocio alguno. Para eso está la Junta Directiva, desde ahí están invalidados, ¿verdad? Nosotros en ese sentido le hicimos ver todos estos errores. El no usar la verdadera figura de la concesión era por el hecho de saltarse la Contraloría General de Cuentas, que hubiera un solo oferente. Se lo hicieron ver a él, también a Larry Robles. Primero a Larry en el 2012, Ajá. en julio, y en agosto él da un dictamen en donde dice que el negocio está perfecto, que no hay ninguna anomalía y que, es más, es mejor usar la figura del derecho privado de contrato oneroso de usufructo, que viene a ser como en el derecho de comercio, las fideicomisos aplicados al Estado, por ejemplo, porque así no tienen que usar la ley de contrataciones, y lo dice así, y tampoco pasar por el Congreso de la República. Y obviamente, al no usar la ley de contrataciones, va a haber un solo oferente, que podría ser que ya lo tenían previamente establecido. Usted le hacen ver esto a Vladimir Aguilar en su momento. Cuando llega Vladimir Aguilar, nosotros estuvimos con Larry, cuando llega Vladimir Aguilar, nosotros le hacemos ver esto. Le explicamos la subvaluación, le explicamos la figura del interventor, que él, por supuesto, como doctor en Derecho lo sabe mejor que nosotros. Y le explicamos todas las anomalías que ha habido alrededor de esto. Le llevamos incluso al sindicato, a uno de los sindicatos que ha peleado esto hasta el final. Y con fecha 12 de abril nos manda su opinión, no firmada por él. Nos manda su opinión donde dice que él simplemente se allana, o que está totalmente de acuerdo con lo que dice Larry Robles, y que la Procuraduría General de la Nación no tiene que hacer absolutamente nada en esta materia, menos declarar la nulidad, sino que eso corresponde irnos a nosotros a la vía de lo contencioso administrativo. De una vez nos lo recomienda, y es más, nos recomienda irnos a la vía contencioso administrativo, y de una vez le da un mandato al jefe de contencioso administrativo, Saúl Oliva, para que él vaya a representar, sabiendo que nosotros sí nos íbamos a ir a un proceso que lleva 3 años y medio. En el interín, por todas estas cosas, nosotros presentamos una denuncia penal en contra de Vladimir, por haber habido una actitud de favorecer intereses personales y no intereses del Estado, y por no haber actuado en función, como la ley lo dice, en función de defender al Estado. ¿Y prosperó? Y prosperó inmediatamente, y eso yo tengo que reconocer al Ministerio Público, prosperó inmediatamente,
le encontraron asidero jurídico, encontraron que había suficientes indicios para pensar que debería investigarse a Vladimir y a Larry. Pero a Larry de una vez que lo pasen a la vía de investigación, porque él no tiene derecho de antejuicio, pero a él como que se actúe de conformidad con la ley de antejuicios. Días después, la Procuraduría, el Ministerio Público amplía la demanda, que es la que ustedes me están mencionando, porque nosotros pedimos que la denuncia penal caiga el peso de la ley sobre todos los que firmaron eso, no solo Larry, sino que también los que estuvieron en la firma. Y como en la firma estuvo la señora Alaceri Martínez Molina de Recinos, ella, entonces, viendo que también la denuncia va contra ella, que entrega una documentación. Ella era la asesora en donde dice, legal de la Procuraduría. Ella dice ahora que efectivamente ella le llevó a Vladimir un dictamen en donde le decían que previo a pronunciarse de la manera como lo hizo, de que el negocio era legítimo, que no había ninguna ilegalidad, que no se violaba la Constitución, etcétera, debería pedir opiniones de la Contraloría, de bienes del Estado y de otras instituciones. Esta es una de las pruebas documentales de las que él archiva la documentación, esa es una de las pruebas, archiva la documentación y la obliga a ella a firmar en nombre de él, amparándose en un acuerdo que ellos tienen del 06-2010, en donde aparentemente eso se puede. Pero cometieron además un delito, artículo 40 de la Procuraduría General de la Nación. Tenía que llevar el visto bueno del Procurador General de la Nación, porque si no lo hiciere, eso ya es motivo de actos indebidos. Y en todo caso, él no hubiera estado de acuerdo, en pie de página tenía que poner un racionamiento, y ninguna de esas cosas hizo, con lo que se entiende que él no solo obligó a archivar una documentación que estaba basada en derechos, sino que además obligó a firmar un documento que él quería que se firmara, que no era acorde a lo que realmente el país necesitaba, y con ello nos orillaron a un negocio que nos tiene en este momento en una situación difícil. Gracias. Si la Procuraduría General de la Nación no hubiera dictaminado favorablemente, no estaríamos en esta situación, porque basado en eso es que en Gabinete de Ministros es que ellos adoptan esa decisión. Lo aprobaron. Acción Ciudadana estuvo siguiendo de cerca este caso también. Marvin, ¿qué responsabilidades encontraron ustedes con respecto de los procuradores generales de la Nación, además de lo que ya explicaba la diputada? ¿Qué procedimientos siguieron ustedes para evitar que ese contrato de usufructo, una vez se conoció que existía, avanzara y quedara en pie? Bueno, nosotros en el ámbito netamente legal no accionamos tal como se lo hizo la diputada, y ahora que conocemos cada uno de esos detalles de los procesos que se dan, violaciones legales, tanto del lado de la portuaria como en la PGN, vemos todo lo que estaba atrás y los negocios que posiblemente hay ahí, involucradas estas personas evidentemente. Nosotros lo que hicimos en su momento fue hacer una solicitud a la IFC, que es la financiera del Banco Mundial, para que no avalaran ese negocio, porque todo lo que se estaba tratando de armar, utilizando una simulación de contrato, como bien lo dice la diputada, que no era un usufructo, sino una concesión realmente lo que se estaba dando, ahí empezamos nosotros a ver la primera violación legal. A partir de eso tratamos de alertar a entes internacionales que en teoría podrían dar financiamiento para llevar a cabo ese proyecto para que no lo hicieran. Lamentablemente, al parecer, los intereses eran muchos de diferentes partes, no solo en el país, sino fuera del país. Hay una conexión con empresas españolas e incluso holandesas de toda esta armazón de este negocio, ¿no? Y ahora, evidentemente, lo más preocupante es que tenemos una situación, una especie de problema, de limbo jurídico, porque no sabemos lo que puede suceder. ¿Qué respuesta les dio IFC, la financiera del Banco Mundial? Prácticamente no nos dieron una respuesta concreta. Hubo una visita de una delegación de ellos al país, nos entrevistamos con ellos, les hicimos ver nuevamente el planteamiento. Sin embargo, la reacción no fue ninguna de manera concreta, solo hubo algún intercambio de información, pero no pasó a más. Yo quisiera volver con la diputada Montenegro con una duda, y es lo que el licenciado Vladimir Aguilar ha argumentado para no actuar en este caso, es que él no tenía competencia para declarar la lesividad del contrato. Él argumenta también en algunas notas de prensa que la PGN no puede actuar de oficio, sino que él necesitaba primero una decisión del gabinete
solicitando que se declarara la lesividad o bien instrucciones de presidencia y que él nunca lo recibió. También he escuchado el argumento, Carmen, de que no fue en su periodo cuando se firmó el contrato, sino que él llegó después. Y que ya se venía con una cierta cadena o línea de decisiones de sus antecesores que él no podía romper, por decirlo de alguna manera. ¿Qué tiene usted que contraargumentar a esto? Mi primer contraargumento es que si un procurador como Larry Robles hasta le dice al Estado cómo debe hacer el contrato de usufructo, porque le pone de la A a la H y literalmente así, cómo debe hacer el contrato de usufructo, y yo, doctor en Derecho, no lo soy, ¿verdad?, veo, me refiero a él, veo las ilegalidades, se las explicamos, por supuesto que puedo dar marcha atrás y puedo pedir la declaración de nulidad de un contrato que a todas luces es lesivo a los intereses del Estado, incluso sin la aprobación del presidente de la República, porque yo no puedo aceptar, y la ley lo dice así, nada que sea ilegal. Eso es lógico. Usted no puede aceptar una orden que esté basada en una ilegalidad. Claro. Y el Código Civil... Porque su función es justamente asesorar al El Código Estado. Civil faculta al Procurador General de la Nación a que tome esa clase de decisiones cuando ve que los intereses del Estado se pueden lesionar. Pero tengo la gran... Primera duda. Y lo otro, después, en el contencioso administrativo, ya estando la señora María Eugenia Villagrán, todavía nos responden, aquí está en la parte del contencioso, como ustedes lo ven, en 2013, aquí está la fecha 2013, que se archive el contrato, la demanda judicial que llevamos nosotros en lo contencioso administrativo, simplemente en definitiva, porque simplemente aquí hay caducidad. ¿Qué quiere decir eso? Hoy están hablando de que debe declararse la nulidad, pero el 13 de febrero de 2015, este señor Saúl Oliva va a pedir que por favor se cancele y se cierre en definitiva. ¿Y cuál es la responsabilidad de la licenciada Villagrán entonces? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. ¿Sabía ella que Saúl Oliva, estando ya ella de procuradora, hizo esto o lo hizo a sus espaldas? Es parte de las cuestiones que nosotros, por supuesto, en su momento se lo vamos a preguntar, porque él va con el mandato todavía que le da Vladimir, pero la procuradora ya era otra. Ahora, ¿cómo se entiende, Marvin y diputada Montenegro, que en la primera conferencia del Ministerio Público no se incluyó en la solicitud de antejuicio el caso del magistrado Vladimir Aguilar, solamente el de Douglas Charchal? Cuando la prensa le preguntó al MP y a CICIG, dijeron que había una posibilidad de que él tuviera vinculación, pero que todavía estaban indagando. Y lo que vimos hoy es que formalmente en el Centro de Gestión Penal del organismo judicial, la CICIG y el MP presentan esa solicitud de antejuicio ahora para el otro magistrado, para el magistrado Aguilar. ¿Qué pasó en ese ínterin que la CICIG y el MP fundamentaron o cambiaron de opinión? ¿Por qué ahora sí lo incluyen? Yo creo que es un proceso de investigación, es decir, a pesar de que se hayan tenido algunas pruebas ya contundentes con anterioridad, seguramente por estrategia de investigación también se determinó de esta manera. Por ejemplo, hoy vemos en el Congreso de la República una respuesta contundente, 136 diputados que le retiran el antejuicio al señor Charchal, y ojo, que de los 136 presentes, los 136 votaron a favor. Los otros 22 era porque no estaban 4 con licencia y otros que estaban ausentes. Pero entonces hay todo un proceso, creo yo, y por estrategia seguramente el Ministerio Público lo hizo. Evidentemente, esos detalles y la responsabilidad que tiene esta otra persona que ustedes preguntaban hace un momento, será la investigación quien lo determine. Lo que nosotros sí vemos complicadísimo es que pareciera que a nivel del Ejecutivo, de la propia Presidencia, no hay una decisión contundente realmente de declarar lesivo esto. Se traslada a la PGN habla de un costo ahora de 80 millones para hacer una serie de contratos de abogados especializados. ¿Y eso no sería tarea justamente de la PGN, de tener ese staff de abogados para atender este tipo de contingencias? Porque 80 millones, no sé si son quetzales o dólares, me parece como demasiado Ahora, dinero. mire, nosotros llevamos el proceso contencioso administrativo. Y el proceso contencioso administrativo, nosotros no hemos cobrado un solo centavo. Y ya lleva 3 años y medio, está en la fase de apertura a prueba. Si realmente hay interés de declarar la nulidad, ¿por qué no se unen a ese mismo proceso contencioso administrativo?
que ya está después de 3 años y medio en una fase avanzadísima en donde estamos en espera de sentencia. Entonces, ellos ¿hay voluntad o no de nivel declararla? de especialización que se requiere para poder atender este tipo de casos y que el Estado de Guatemala gane? ¿Es eso entendible? ¿Es justificable? Mire, yo experta, tal vez aquí Marvin dirá, yo experta en ese sentido no soy, pero presentamos nuestra demanda judicial en la vía contencioso administrativo y ha caminado, y a pesar de que la propia Procuraduría pidió ahorita en el 2015 que se archivara, no lo archivaron y el proceso sigue. Y pareciera que está bien fundamentada. Entonces creo yo que sí, obviamente con un experto en contencioso administrativo bastaría, no un staff, ¿verdad? Y no creo que cueste 80 millones. Aquí lo que yo creo es que está en juego lo que puede pasar y las demandas que ellos piensan que puede tener el Estado. Mi opinión, muy modesta, y me dirá Marvin si yo no estoy equivocada o no, es que este fue un negocio entre privados, porque ellos usaron la figura del derecho civil. El Estado, más que ser solidariamente responsable, como se ha dicho, es víctima de funcionarios corruptos y víctimas, lamentablemente, de algunos empresarios extranjeros que también se atrevieron a hacer corrupción aquí en el país. Más bien debería ser resarcido. Y el arbitraje internacional, a mi criterio, usted me dirá si estoy equivocada, no procede porque en los convenios, en lo que ellos firmaron, dice que el arbitraje va a ser por parte de la Cámara de Comercio de Guatemala. ¿Qué piensa Marvin de ese arbitraje? Totalmente de acuerdo. Es peligroso meterse a esos temas de arbitraje internacional. Tenemos el último caso de Ferrovías, por ejemplo, que el Estado termina pagando un montón de plata y el Estado no la tiene y no recupera los bienes estratégicos, en este caso de Ferrovías. Ojalá que esto no sucediera con los puertos. Yo soy de la opinión, comparto la opinión de la diputada Montenegro. Creo que no procede ese arbitraje internacional, primero porque lleva un proceso largo, ahí sí hay que contratar bufetes de abogados en el extranjero para que representen al Estado, a pesar de que la PGN pueda tener las capacidades. Entonces yo creo que no es esa la vía, creo que lo que hay que hacer es dar medidas y demostraciones contundentes de querer solventar este problema, y nosotros hicimos una propuesta hace una semana de que no únicamente Puerto Quetzal está en estos problemas, se habla, y hoy cabal lo decían algunos medios de comunicación, de otro puerto, el puerto Puerto Barrios, y una serie de contratos que están dados en usufructo, el tema de las grúas, el tema de patios de contenedores, el tema de logística, el tema de la revisión intrusiva de la mercadería. Entonces hay todo un tema en las portuarias que hay que rescatar. Yo creo que el Ejecutivo, el peor error que podría cometer es conformarse con llevar el proceso legal a sus últimas consecuencias. Eso por supuesto hay que hacerlo, pero más allá de eso hay que diseñar toda una estrategia para rescatar esos bienes estratégicos del Estado, que repito, no es solo Puerto Quetzal, tenemos el otro puerto también, y corremos un gran riesgo de que el país sea desertificado en esos puertos, y eso sí va a tener serias implicaciones para la economía nacional. Para algunas personas o para algunos miembros del sector empresarial, esto es una amenaza en términos de que retrae o puede afectar la inversión extranjera en el país, que es algo que se quisiera fomentar. A quienes tienen esa preocupación latente, ¿qué se les puede decir? Porque tampoco sería lo correcto ignorar que se está perjudicando al Estado de Guatemala únicamente con el afán de no dañar la certeza jurídica del país y atraer mayor inversión extranjera. Bueno, yo les diría que aquí es importantísima la inversión extranjera y nacional, por supuesto, y que lejos de alejarla, va a demostrar que Guatemala está empezando a caminar por el camino de la institucionalidad y el Estado de Derecho, porque no se vale que se haga un negocio en forma ilegal, con mordidas, con coimas y con peticiones de exoneraciones también a través de coimas. Entonces yo creo que cualquier extranjero que quiera invertir en Guatemala debe saber que debe ser en forma correcta, en forma honesta. Y aquí están las puertas abiertas, ¿verdad? Ese es el tema. Y cuando usted habla de llegar a las últimas consecuencias, también vemos que los magistrados lo están haciendo con respecto de su magistratura. Mañana conoce el Pleno de la Corte la petición del magistrado Charchal de ausentarse 2 meses sin goce de sueldo. Del magistrado Vladimir Aguilar no hemos visto ningún interés ni de apartarse del cargo, ni tampoco pedir la renuncia. ¿Cómo ve usted, Marvin, la permanencia de ellos en el Pleno de la Corte? Bueno, en el caso de uno de ellos, ya el Ministerio Público solicitó arraigo, ya ha levantado el antejuicio.
Y en el otro caso, la propia fiscal general del país, lo decía hoy, que debieran apartarse del cargo mientras son sujetos a investigación. Es decir, si ellos no tienen nada que temer, como supuestamente así es, según las palabras de ellos, debieran apartarse del cargo y ponerse a la disposición de los tribunales para aclarar esa situación. Creo que es lo mejor no solo para ellos en lo individual, sino para las instituciones a las que representan, porque la credibilidad de esas instituciones también queda en juego y en tela de duda. ¿Cómo la Corte también? A mí me quedó la duda sobre el proceso que se está siguiendo para conocer este antejuicio y se presenta la denuncia ante el Ministerio Público. Esa denuncia después pasa al juzgado noveno y la juez se inhibe. Tiene que inhibir, así es. Se inhibe y entonces traslada el expediente a la Corte Suprema de Justicia, quien también se inhibe. Por la investidura del... Y ahora pasa directamente al Congreso. ¿Podrían explicarnos qué es lo que debemos esperar que suceda en los próximos días? ¿Lo de Charchal o lo de Vladimir? Vladimir Aguilar. Sí, lo de Vladimir, como ocurrió con lo de el magistrado Charchal, es que obviamente cuando se hace una solicitud de que se le quite la inmunidad o el antejuicio a una alta autoridad, como son los magistrados, se manda a un juzgado, pero este tiene que inhibirse. Eso es lo que siempre ocurre por la investidura de él, para que este pase a ser conocido por los magistrados de la Corte. Ya. Ellos son los que ya deliberarán si sienten que hay indicios suficientes en base a las pruebas que se les ha presentado por parte primero de nosotros, a través del Ministerio Público y después del propio Ministerio Público con toda la logística que ellos tienen. Han de tener mucho más información y ahí es donde se define. Y si se define que ha lugar, entonces eso sí lo trasladan al Congreso de la República. El Congreso forma una comisión pesquisidora que es por sorteo de 5 personas. Y estas 5 personas son las que tienen que definir ya si ha lugar o no, quitarle la inmunidad. Se repite nuevamente lo que vimos en el caso de escuchando, por supuesto, a todos, a las partes involucradas, al MP, etcétera, etcétera, y a la propia persona si su deseo es llegar. Y así como pasó hoy, que el Pleno dijo sí, se le retira la inmunidad, ya queda sujeto a una investigación del Ministerio Público que tendrá que probarle lo que se supone que... Exacto, él tiene su participación en este tendrá caso. Que probárselo y él tiene el derecho de defensa también. Y el Ministerio Público a partir de allí puede pedir no solo orden de arraigo, sino también de captura. Así es. En el caso de Charchal, ¿se espera que haya más investigación, además de ya las pruebas que ha presentado el Ministerio Público en este caso? ¿Procedería a una investigación adicional o se aceleraría el proceso judicial, Marvin? Yo creo que se tendría que acelerar, porque seguramente el Ministerio Público ya cuenta con una serie de pruebas, otras seguramente no las tiene porque precisamente no tenía la posibilidad de ahondar o de profundizar en esas investigaciones, por ejemplo, secuestrar documentos vinculados directamente con esta persona. Creo que tendrían que acelerar el proceso, creo que la medida de solicitar el arraigo ha sido lo correcto, porque evidentemente puede haber un riesgo de fuga y esperaríamos nosotros que el proceso siga avanzando en la medida de los tiempos legales y políticos, pero sí creemos de que de parte del Ejecutivo está quedando nuevamente, y quiero hacer énfasis en eso, creemos que de parte del Ejecutivo se está quedando esto como que los estuvieran obviando, pasó con Maldonado, como que lo estuvieran dejando por un lado, y creo, Morus, que eso sí da un muy mal mensaje a la población de guatemalteca, que a pesar de que estén caminando las cosas en el Congreso, en la Corte Suprema, en el Ministerio Público, en la propia CICIG, creemos que el Ejecutivo también debe dar las muestras contundentes de querer solucionar no solo este problema de este puerto, sino en general de todo el sistema portuario nacional. Marvin, ¿y usted qué expectativa tiene de la revisión de los otros usufructos de la portuaria? Bueno, es un tema que está trabajando la propia Procuraduría General de la Nación. Nosotros creemos de que sí hay indicios, no lo podemos asegurar evidentemente, pero creemos que sí hay indicios de contratos que no han sido gestionados de la mejor forma o de la forma más transparente del caso. Yo quisiera, para terminar, preguntarle a la diputada Montenegro sobre la Contraloría General de Cuentas, porque mucho de lo que usted nos narraba aquí, de cómo se llevó a cabo el proceso durante estos años, pues también hubo en algunos momentos participación o responsabilidad de quien era la Contralora en ese momento, Nora Segura. ¿Se está iniciando algún proceso en contra de ella? ¿Está sujeta a investigaciones? ¿Qué esperar? Fíjese que nosotros en su momento llevamos a la Excontralora General de Cuentas
y ella nos decía que el negocio, al igual, pero verbalmente, era legítimo y que no veía ella anomalía alguna. Cuando pedimos el dictamen, este ya no nos fue dado por escrito, por eso es que no pudimos poner una denuncia penal, porque como no tenemos una prueba un respaldo documental, en que sí la tenemos con Larry, que sí la tenemos con Vladimir y que sí la tenemos en el caso de Saúl Osorio y ahorita con la procuradora actual. Entonces, pero entiendo yo que el Ministerio Público tiene esos documentos y que serán ellos los que están investigando este caso, y que la Contraloría, escuché yo que están presentando también una denuncia al respecto. Diputada Montenegro, Marvin Flores, gracias por compartir con nosotros sus apreciaciones de este caso. Ahora vamos con Rocío para que nos cuente sus comentarios en redes sociales. Gracias, Paola. Buenas noches. Hablamos en este momento sobre el magistrado Douglas Charchal, quien ha perdido la inmunidad, y también sobre el magistrado Vladimir Aguilar, que tiene una segunda solicitud de antejuicio. Queremos saber sus comentarios en cuanto a este tema. Los esperamos a través de nuestras redes sociales. Vamos a comenzar con Beatriz. ¿Y con qué cabeza esperan que actúe el Ejecutivo? Raúl comenta, cuando el legislador no legisla, el procurador no procura y el juez debe ser juzgado, la sociedad tocó fondo, debe renacer. Ningún procurador de PGN Guatemala debe salir absuelto en el caso TCQ. No pueden pecar de ignorancia. Eso nos dice Soy Chapín Sin Justicia. Le agradecemos por participar y lo invitamos a seguir mostrando su opinión. Ya lo sabe, en Facebook y en Twitter nos encuentra como Canal Antigua. Vamos a la pausa y volvemos con mucho más para usted.